Alabado sea Jesucristo, mis queridos hermanos y hermanas. Sean nuevamente bienvenidos a escuchar la palabra del Señor en nuestro canal católico Levántate y Camina. Es un privilegio poder compartir esta palabra tan hermosa con cada uno de ustedes en este lunes 28 de octubre, en el cual el Señor nos trae una palabra muy hermosa a cada uno de nosotros, una palabra que nos llena de mucha alegría porque somos llamados a ser discípulos del Señor, y es lo cual pues el Señor nos sigue llamando a cada uno de nosotros a que aceptemos ese llamado de ser discípulos de Él, llevando la palabra de Dios a todo el mundo. El Evangelio está tomado, mis queridos hermanos, del evangelista San Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 19. Para esto vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos dice: en aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que llamó apóstoles: Simón, al que le dio el nombre de Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, apodado Celote, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Jesús bajó con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había allí un numeroso grupo de discípulos suyos y una cantidad de gente procedente de toda Judea y de Jerusalén, y también de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. También los atormentados por espíritus malos recibían curación. Por eso, cada cual trataba de tocarlo, porque de él salía una fuerza que lo sanaba a todos. Mis queridos hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a meditar la palabra del Señor, la palabra que nos viene a instruir, que nos viene a ayudar, que nos viene a enseñar para ser buenos discípulos del Señor. En este día, mis queridos hermanos, pues el Señor nos viene a hablar de algo muy importante, el cual es el llamado que hace de sus 12 discípulos. Hay muchas cosas importantes que este evangelio nos muestra en este día, mis queridos hermanos. Una de estas cosas importantes es lo que Jesús hace antes de llamar a los discípulos. Dice que Jesús se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración, y al llegar el día llamó a los 12 de sus discípulos. Podemos ver algo muy importante, algo que nos queda a cada uno de nosotros para que lo meditemos, para que lo hagamos nuestro. Jesús, antes de llamar a estos 12 discípulos, pasó toda la noche en oración, hablando con el Padre, hablándole acerca de el llamado que le iba a hacer a estos 12 discípulos. Podemos imaginarnos la conversación que Jesús pudo tener con el Padre durante toda la noche. Y al llegar el día, mis queridos hermanos, Él con seguridad, Él ya tomando en cuenta lo que el Padre le había dicho, le hace el llamado a sus discípulos y lo llama a cada uno de ellos por su nombre. Meditemos esto, mis queridos hermanos, cuando a nosotros nos corresponde tomar una decisión que tendrá un efecto muy grande en nuestra vida o en la vida de los demás. Muchas veces hemos tomado decisiones, pero no hemos hecho lo que Jesús nos enseña en este día, que es hablar con nuestro Padre, poner en sus manos todas aquellas cosas, aquellos proyectos, aquellos problemas, aquellas dificultades que nosotros tenemos. Muchas veces tomamos decisiones que no son acertadas,
porque primeramente no hemos consultado a Dios en qué debemos hacer y únicamente hacemos las cosas de la manera humana, de la manera en que nosotros pensamos que es correcto. Y muchas veces no es así, mis queridos hermanos. Es por eso que Jesús, al inicio de esta palabra, nos enseña a que nosotros debemos primeramente hablar con nuestro Padre para tomar cualquier decisión en nuestra vida. Cuando nosotros hacemos eso, pues nosotros hacemos las cosas mejor, hacemos las cosas bien, para el bien de nosotros, pero primeramente por el bien de los demás. ¿Qué es lo que Jesús nos enseña a nosotros? Es por eso que nosotros no debemos descuidar la oración personal, la oración comunitaria, porque es ahí donde nosotros tenemos esa comunicación, esa conexión con nuestro Padre, en lo cual nosotros abrimos nuestros corazones para poder consultarle a Él lo que nosotros debemos hacer, para poder contarle a Él en lo que nosotros necesitamos en nuestra vida, porque es a través de la oración, mis queridos hermanos, que nosotros hablamos con el Señor, como cuando hablamos con un amigo. Es así, el Señor quiere que nosotros lo hagamos, que siempre le consultemos a Él, que siempre hablemos con Él para poder ver en qué podemos hacer las cosas mejor, para ver cómo podemos hacer las mejores decisiones en nuestra vida. Jesús nos enseña esto en este día. La otra cosa también importante que se nos muestra en este precioso evangelio, mis queridos hermanos, es el llamado que el Señor le hace a esos 12 discípulos y lo llama a cada uno de ellos por su nombre. De esa misma manera nos llama a nosotros por nuestro nombre, porque desde que estábamos en el vientre de nuestras madres, el Señor ya tenía preparado para nosotros algo muy grande. El Señor nos ha llamado y nos dice que somos sus discípulos. Ahora depende de nosotros si queremos seguir ese llamado que Jesús nos hace. Él llamó a estos 12 discípulos, ahora nos llama a nosotros. Nos llama para que podamos llevar la presencia de Dios a los demás, para que llevemos esa palabra que es tan necesaria en este día, en este mundo, mis queridos hermanos. Pues así como Jesús los llamó a ellos, nos llama a nosotros. Pero muchas veces nosotros no aceptamos ese llamado porque no tenemos el valor de poder llevar esa palabra. No tenemos el valor, mis queridos hermanos, porque no tenemos la gracia del Espíritu Santo, porque nos hace falta aún poder estar llenos de Dios, llenos de la presencia, de la gracia de nuestro Señor. Por eso es importante la oración, es importante no descuidarnos de poder orar siempre. En nuestra oración personal, en la oración comunitaria, que es cuando nosotros nos damos ánimo unos con los otros, y es ahí donde tenemos la valentía de poder llevar esta palabra a los demás. También no debemos descuidar, mis queridos hermanos, es la palabra que nos alimenta, que nos llena, que nos fortalece, porque a través de ella, cada vez que nosotros nos sentamos a meditarla, nos sentamos a poder reflexionarla, el Señor nos habla a través de ella, porque la palabra de Dios es una palabra viva, una palabra que nos llena. El llamado está hecho para que nosotros nos mantengamos siempre en esa conexión con el Padre, en todas las decisiones de nuestra vida, en todo lo que nosotros queramos hacer. Pero también está el llamado a cada uno de nosotros, el llamado a ser discípulos, el llamado a poder ser verdaderamente los discípulos que el Señor quiere, discípulos ungidos, llenos de la presencia y de la gracia. Así es que, mi querido hermano, que el Señor te bendiga y que siempre permanezcamos cerca de la gracia del Señor, que siempre permanezcamos unidos al Padre, para que todo lo que realicemos sea para gloria y honra de Él. Alabado sea Jesucristo, mi querido hermano, y que la paz del Señor reine en tu corazón.